58. Esa fue mi intención desde el principio. El movimiento de la nodriza se detuvo una vez más. La mirada de Ari pasó por ella y se dirigió hacia el rincón del pasillo. Hasta antes de salir de la habitación de Louis, había sentido una presencia, pero ahora parecía haber desaparecido. Así que, con cierta tranquilidad, Ari le transmitió su sinceridad. Recibí una orden, pero no vine aquí con la intención de cumplirla. Desde el día en que abrí los ojos de nuevo, mi único dueño ha sido Su Alteza el Gran Duque, y solo él. Esto no cambiará hasta el día en que cierre mis ojos por última vez. Finalmente, la nodriza giró su cuerpo a medias. Su mirada se posó en el rostro de Ari. Durante un largo rato, la nodriza lo observó en silencio, hasta que una sonrisa amarga se extendió por sus labios como aceite derramado sobre papel. Al mismo tiempo, una sombra densa cayó sobre su rostro. Me da envidia tu valentía para decir eso. Usted también podría ser valiente, nodriza. Ante la sugerencia de que confesara sus sentimientos ahora, la nodriza, al borde de dejar fluir una emoción más grande, retiró su sonrisa en señal de rechazo. Su expresión era bastante firme. Yo no soy alguien que deba hablar a la ligera. Además, es un pasado que ya quedó atrás. No quiero justificar mis acciones de aquel entonces. En sus palabras de «no debería hablar», había implícitas innumerables emociones. Entre ellas, está convencida de que guardar silencio es la manera de proteger a Louis. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Aunque había algunas cosas que podía intuir, era mejor conocer con certeza los detalles más íntimos del pasado que hacer suposiciones superficiales. Así que, intentó usar su habilidad para vislumbrar un fragmento de la vida que ella había vivido, pero, por alguna razón, no había sombra bajo los pies de la nodriza. Era la primera vez que ocurría algo así, y casi le escapó una risa ahogada. No parece ser obra de una maldición. Entonces, solo había una razón posible. La única situación en la que no podía aplicar su habilidad como deseaba era cuando estaba profundamente relacionada con el protagonista. Parecía que los eventos de su vida, que no podía leer en ese momento, tendrían un impacto significativo en el futuro cambio de Louis. Esto es solo una preparación para ese día. Al levantar la mano para rascarse la nariz, la nodriza continuó hablando. Por miedo, cometí muchas maldades que no deberían hacerse contra un niño indefenso. Me arrepiento, pero no busco perdón ni comprensión por la fealdad de aquel entonces. Solo, no quiero repetirlo, eso es todo. Nada más. Al referirse a Louis como un niño indefenso, quedó claro que, a diferencia de los demás, ella lo veía como una persona, no como un recipiente o muñeco maldito. No quiero repetir el pasado. Cada una de sus palabras estaba impregnada de un profundo odio y desprecio hacia sí misma. Se notaba cómo apretaba las hierbas en su mano. Además, se podía leer en cierta medida sus pensamientos y la ansiedad que guardaba. Aunque era imposible que conociera los detalles de lo que ocurría en el Castillo del Norte, el ambiente entre los caballeros recientemente no era nada bueno. Siendo alguien acostumbrada a la vida en la corte, debía haber intuido que una tormenta se avecinaba sobre ese lugar. Incluso si no fuera así, cuando el príncipe heredero se convirtiera en emperador y tuviera un nuevo recipiente, el antiguo desaparecería. La nodriza parecía haber llegado a la conclusión de que a Louis no le quedaba mucho tiempo. Y después de que su vida terminara, está decidida a quitarse la vida antes de que la eliminen. Como Ari ya había experimentado quitarse la vida en una vida pasada, entendió de inmediato su determinación. Lo repito una vez más, hoy estoy agradecido. Bueno, me iré ahora. Que tengas dulces sueños. Ella, que había detenido sus pasos, comenzó a moverse de nuevo y así se alejó. Ari rumió los restos de emociones que la nodriza había dejado atrás y soltó un suspiro largo, muy largo, que había estado conteniendo. Mientras lo hacía,
Una figura que había olvidado por un momento vino a su mente. ¿Dónde diablos se metió Ted? ¿Tendré que ir a buscarlo yo mismo? Debería estar en su lugar. Aunque su ausencia permitió una conversación sincera, al final, su corazón se sintió aún más pesado. TSK torció los labios y chasqueó la lengua. Mientras Eddie se ajustaba los labios con la mano, Ted, siguiendo a Val, entró al comedor y se sentó para resolver una cena tardía. Val también se sentó frente a él. El chef, al ver esto, suspiró. Bueno, este chico es así, pero tú también, caballero. Cada vez llegas más tarde a comer. Los demás ya terminaron hace rato. ¿Qué es tan importante como para perder la hora? Si hay poca gente en el Castillo del Norte, ¿por qué están todos dispersos así? Mientras regañaba, colocó platos llenos de comida frente a los dos. Bueno, disfruten la comida. Tú también, come bien. Sí, gracias. Val respondió con entusiasmo y tomó el tenedor y el cuchillo. Después de tragar unos bocados, sintió una mirada incómoda que le impedía concentrarse en la comida. Val levantó la vista y, con una sonrisa incómoda, preguntó. Caballero, ¿no va a comer? ¿Tengo algo en la cara? Oye. Sí. Dígame. Te haré una pregunta. ¿Qué hacen esos dos en la habitación del muñeco maldito? Deja de hacerte el tonto. Dime. Solo tengo curiosidad. ¿Qué hacen Eddie y ese muñeco maldito en la habitación? ¿O qué crees que hacen los dos solos? Bell giró los ojos. Para ocultar su expresión incómoda, inclinó la cabeza. Recipiente, muñeco maldito. Antes, no importaba cómo llamaran a Louis, para él era un amo que se sentía muy distante, pero ahora no era así. Estaba molesto, al punto de que su cuerpo temblaba de ira. Pero actuar según sus emociones no era apropiado para su posición. Ted, antes que caballero, era un noble. Su fuerza y poder eran incomparables con los de él. Además, su tamaño era más del doble que el de un adulto promedio, así que si decidía golpearlo o patearlo, alguien tan débil como él podría morir en el acto sin siquiera intentar resistir. Últimamente, por alguna razón, el miedo a que las espadas que colgaban de su cinturón, cada vez más numerosas, fueran desenvainadas en cualquier momento, también lo hacía encogerse de miedo. Yo tampoco lo sé. No estoy con ellos todo el tiempo, por eso. Sé que no has visto nada, por eso te pregunto tu intuición. Oye, si tienes cerebro y puedes pensar, también debes tener algo de perspicacia. ¿No has sentido que cada vez que entras, los dos actúan de manera apresurada o como si estuvieran ocultando algo? Bajo la presión unilateral, incluso el chef, que estaba a punto de regresar a la cocina, mostró interés. Aunque había decidido no preocuparse por nada más que preparar la comida, en el fondo también sentía curiosidad por esas dos personas. Especialmente desde que, hace unos días, vio a Eddie y Louis paseando por el jardín desde lejos. HM. Sí, señor, si sabes algo, dígalo. Yo no sé nada. Vamos. ¿Por qué actúas así? ¿Acaso ese sirviente te hizo prometer no decir nada? No, es que... Tú también. Hemos vivido aquí juntos tanto tiempo. ¿Y te dejas influenciar por alguien que apenas lleva unos meses aquí? TSK, si sigues así, me decepcionarás. Con una reprimenda burlona, el chef puso una mano sobre el hombro de Bell. Antes de que me sienta más herido, dime algo. Sí. Honestamente, casi nunca salgo de la cocina. Preparar la comida lleva mucho tiempo y esfuerzo. Sí, eso es. Excepto los días que llegan los ingredientes, ni siquiera salgo porque hace frío.
Pero el otro día, cuando fui al almacén de provisiones, vi a Su Alteza. Vaya sorpresa. Era tan... su cuerpo. Con un alboroto exagerado, el chef se levantó de puntillas y estiró los brazos hacia arriba, luego infló el pecho. Estaba imitando la figura mejorada de Louis. No esperaba que creciera tanto en tan poco tiempo. Bueno, en realidad, mi contribución fue grande. Aunque no lo demostré, siempre me esforcé en preparar la comida con dedicación. Sí, jaja. Hablando, el chef se frotó la nariz con el dedo, parecía estar de buen humor. Verlo más humano me llenó de orgullo. Jaja. La conversación comenzó a desviarse. Entre el chef, que no paraba de alardear, y Chad, que lo miraba con furia, Pau se levantó discretamente. Sentía que si no se iba ahora, sería interrogado. Yo me iré primero. Como aún no estaba lleno, tomó el plato con carne y el tenedor y salió del comedor. Justo cuando estaba a punto de subir al segundo piso donde estaba su habitación, sin darse cuenta, Chad lo agarró por la nuca. ¡Ah! Bao casi suelta el plato y dejó escapar un gemido. Su delgado cuerpo temblaba. ¿Por qué hace esto? Caballero, me asusta. Oye. Si te hago una pregunta, debes responder bien antes de irte. Eres muy descortés. Ah, no. Ya respondí. Dije claramente que no sabía. ¿Crees que con decir, no sé, es suficiente? ¿Crees que el mundo es tan fácil? Ah, no. Entonces, ¿qué hago? Realmente no sé. No puedo ir al cuarto piso cuando quiera, solo voy cuando Su Alteza o Eri me llaman. Soy solo un sirviente que hace lo que le dicen. ¿Qué puedo ver o sentir? Bell, asustado, comenzó a sollozar. No entiendo bien qué quiere decir con esa pregunta, pero nunca he sentido nada extraño. Cada vez que voy, es incómodamente silencioso. Así que, por favor, suélteme. Tengo miedo y hambre, no te preguntaré nada más, solo responde. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué miradas o atmósferas hay entre ellos? Aunque no hablen delante de ti, debe haber algo. Ah, este maldito sigue haciéndose el tonto. Deténgase. Justo cuando Chad levantó su gran mano para golpear a Bao, una voz suave pero firme resonó en el pasillo, 59. Nodriza. Bao, al verla, estalló en llanto. ¿Qué está haciendo ahora? En los ojos de la nodriza se reflejó el desprecio. Chad, al darse cuenta de que se había dejado llevar por la emoción, cerró la mano que había extendido y la bajó. Ah. Solo le hice una pregunta, pero su respuesta no fue muy satisfactoria. Es uno de los pocos recursos valiosos que tenemos en el Castillo del Norte. Si se enferma por esto, nos faltarán manos. No sé por qué lo agarró como si estuviera atrapando una rata, pero ya lo ha presionado lo suficiente. Sería mejor que lo soltara. Era una advertencia. Si no quería hacer el trabajo de Bao, era mejor que se detuviera allí. El puente de la nariz de Chad se arrugó. Era una mujer que, aunque parecía cooperar y comprometerse, en realidad evitaba asumir responsabilidades cuando era necesario, lo que la hacía tan desagradable como el mayordomo. Al soltar la mano que había apretado, Bao se refugió detrás de la nodriza. Será mejor que te retires y termines el día. Mañana también tendrás que levantarte temprano para atender a Su Alteza. ¿Está segura? Bao miró alternativamente a Chad y a la nodriza con ojos temblorosos y llenos de ansiedad. A diferencia de los otros caballeros, que reían y bromeaban cuando estaban de mal humor o aburridos, Chad nunca lo había molestado antes. Él simplemente ignoraba la mayoría de las cosas. Antes de que Eri llegara, a veces se encerraba y parecía estar ocupado con algo, pero en realidad era imposible adivinar qué hacía.
Solo lo veía con una mirada cansada y aburrida, como si estuviera muriendo de aburrimiento. En cierto modo, era más difícil de entender que el mayordomo o la nodriza. En algún momento, incluso llegó a ser más incómodo y difícil de tratar que Louis, a quien apenas veía. Aunque el significado era diferente, eso seguía siendo cierto, y Bao solo sentía miedo en esta situación. Como si alguien lo estuviera persiguiendo. La mirada ansiosa de Chad parecía capaz de hacer cualquier cosa, lo que le helaba la sangre. Le preocupaba que la nodriza resultara herida por su culpa. Nodriza. Estará bien, ve a descansar. La nodriza asintió, asegurándole que no pasaría nada. Los hombros de Bao se relajaron. No había nada que pudiera hacer quedándose allí. Lo siento. Aunque no había hecho nada malo, Bao, abrumado por la impotencia, murmuró una pequeña disculpa y entró en su habitación. Clic. El sonido de la puerta cerrándose rompió el silencio sombrío que se cernía entre los dos. Ted abrió la boca. Oye, nodriza. Ya que se ha metido en esto, ¿por qué no responde usted en su lugar? Solo una pregunta. Como desee. ¿Por qué ha cambiado de repente su comportamiento? Antes ignoraba al muñeco maldito como si no existiera, ¿no es así? ¿No estábamos del mismo lado? La palabra, muñeco maldito, me resulta muy desagradable. Pero, para responder a su pregunta, aunque he sido indiferente, nunca he ignorado la existencia de Su Alteza. Es lo mismo. Nunca lo trató como a un amo, verdad, mitad correcto, mitad incorrecto. Pero, en general, sí. No estoy de buen humor. Dejemos los juegos de palabras, ¿de acuerdo? Entonces, permítame hacerle una pregunta. Las cejas de Chad se arquearon. Sí, claro. ¿Qué quiere preguntar? Con un gesto que parecía desafiarla a revelar sus verdaderos sentimientos, Cher movió la barbilla. Antes de hacer la pregunta, la nodriza recordó el día en que llegaron a este remoto lugar, hace unos años. Mientras que el mayordomo, el chef y los demás sirvientes habían sido expulsados y desterrados por sus propios grupos, se decía que Cher y los caballeros se habían ofrecido como voluntarios cuando el emperador estaba decidiendo a quién enviar como vigilante de Louis. Sin embargo, durante todo el viaje, sus expresiones estaban tan tensas que era obvio que habían sido obligados a venir por sus amos, aunque ella no lo mencionó. El ambiente ya era bastante desagradable, y ellos mismos eran extraños. Aunque el palacio era grande y rara vez había un día tranquilo entre la multitud de personas, las sirvientas y los sirvientes debían conocer a las personas y el poder para sobrevivir. Aunque había sido relegada a un segundo plano al convertirse en la nodriza de Louis, ella instintivamente mantenía los ojos y los oídos bien abiertos todos los días. Cuando una nueva persona entraba en el palacio, lo primero que hacía era averiguar quién era y qué poder respaldaba. Pero había un grupo que era difícil de entender, sin importar cuánto lo intentara. Los caballeros mediocres. Por lo general, los caballeros imperiales eran personas con habilidades y talento excepcionales, pero que no podían ser los herederos de sus familias, por lo que se unían para buscar nuevas oportunidades. Por eso, también se podía decir que era una organización armada formada por varias facciones. Desde el punto de vista de la familia imperial, era natural sentirse amenazado al tener fuerzas opositoras con diferentes inclinaciones políticas distribuidas por todas partes. Pero tampoco podían expulsarlos, por lo que los emperadores anteriores habían hecho que los nobles leales buscaran jóvenes prometedores. Estos jóvenes, después de un largo entrenamiento físico y mental, a veces se convertían en sus hijos adoptivos o, directamente, borraban su pasado y obtenían un nuevo título de baronet, convirtiéndose en caballeros del emperador. En la corte imperial, se les llamaba caballeros mediocres o nobles mediocres. Y ahora que el propósito y el significado original de esta existencia se han desdibujado en cierta medida,
Figuras poderosas de origen desconocido también se encuentran intrincadamente entrelazadas con esa mitad incompleta. Chad y los otros 3 caballeros entraban en esta categoría. No solo sus orígenes eran inciertos, sino que tampoco se sabía con certeza quién los respaldaba. ¿Sería el emperador, la emperatriz o una concubina imperial? O tal vez Sober, ¿quién nos ha atormentado y agotado a Louis y a mí durante tantos años? Era imposible que un poder externo se interesara por Louis, así que seguro que entre ellos estaba el amo de Gad. Tenía una idea aproximada de quién podría ser. Hasta ahora, no había mencionado nada porque solo habría creado tensión, pero su relación ya era incómoda y difícil de armonizar. Era necesario recordárselo en este momento. Para evitar que esas espadas que colgaban de su cintura de manera tan ostentosa fueran desenvainadas y blandidas sin control. ¿Cree que podrá salir vivo del castillo del norte? Chad se sobresaltó. Era una pregunta inesperada, especialmente en un momento como este, cuando sus emociones estaban tan inestables. Su expresión se tornó furiosa. El día que Su Alteza cierre los ojos, nosotros también llegaremos a nuestro fin. La familia imperial no permitía que los antiguos recipientes sobrevivieran por el bien de los nuevos. Cuando alguien que estuvo cerca del poder se acostumbra al miedo en un lugar aislado, es natural que el deseo comience a brotar. Temían que pudieran intentar usar el nuevo recipiente para buscar poder, por lo que la familia imperial no hacía excepciones con las maldiciones. Aunque, como Sober le había dicho una vez, era mejor que ella lo recordara sola. Si tiene familia, también serán eliminados para evitar sospechas y silenciar bocas. Eso es absurdo. Puede creerlo o no. Chad, que estaba a punto de estallar de ira, cerró la boca al escuchar las siguientes palabras de la nodriza. Preguntó por qué he cambiado. Es por esto. Si el final está predeterminado, ¿importa lo que haga con el tiempo que me queda? Simplemente he elegido no tener arrepentimientos en el momento de mi muerte. Aunque sea tarde. Una ligera sonrisa apareció en los labios de la nodriza. Su expresión parecía de resignación, pero también tenía algo escalofriante que le erizó la piel. Entonces, estoy cansada, así que me retiraré. Ah. Como si se le hubiera ocurrido algo más, la nodriza aplaudió ligeramente. Los otros chicos son miedosos. Así que, por favor, no toque a Val. A menos que esté dispuesto a atender a Su Alteza de principio a fin. Ella giró y entró en su habitación. Chad, dejado solo en el pasillo sumido en la oscuridad, se pasó la mano por la cara y bajó la cabeza. Se sentía como si hubiera caído en un pantano del que no podía salir solo. El tiempo que pasó absorto en sus pensamientos también se alargó. ¿Cuánto tiempo habría pasado? En el momento en que las nubes se dispersaron y la luz azulada de la luna entró por la gran ventana, su sombra, que emergió de las profundidades del sueño, fue devorada por una mano negra que se extendió hacia él. Al mismo tiempo, el tiempo en todo el pasillo del segundo piso se detuvo. Cada vez que Louis experimentaba las pesadillas de la maldición, sufría cambios. Aunque no se sabía qué experiencias acumulaba en su interior, era evidente que la dirección de su desarrollo, tanto físico como mental, fluía hacia un lado positivo. Aunque su interior seguía siendo inaccesible y no había contacto visual con la maldición a través de las sombras, estaba seguro. Porque cada vez que Louis demostraba los resultados de la noche anterior, Eri también comenzaba a recibir una influencia positiva. El rango de aplicación de la habilidad de previsualización se ha expandido de manera absurda. Al principio, el área que podía detener se limitaba solo al tiempo biológico de la persona conectada a él. Pero luego, a partir de un día, el flujo del tiempo a su alrededor también se detuvo, y ahora podía detener todo un pasillo sin problemas. Por supuesto, en ese momento, solo podía concentrarse en la habilidad desplegada, por lo que no podía hacer mucho. Pero al menos, mientras observaba el pasado de alguien,
Ya no tenía que preocuparse por ser descubierto por otros y poner en peligro a Lewis. Eso le daba una gran sensación de alivio. Probablemente era el resultado de combinar la palabra clave, operador del futuro, que había añadido a su configuración. Era un momento para apreciar la majestuosidad y la expansividad de una tasa de aplicación del 80%. En la historia original, la habilidad de Lewis no había avanzado tanto, pero no era descabellado esperar que algún día pudiera cortar el tiempo de todo el castillo desde el norte. Con esa vaga pero no irrazonable expectativa, Eddie extendió sin vacilar el bastón que sostenía y apuntó hacia el cuello de Lewis. Estaban en medio de un entrenamiento. 60. Lewis esquivó el bastón que Ari blandió y al mismo tiempo intentó levantar la mano que sostenía su propio bastón. Sin embargo, su intento de contraatacar no pasó de ser solo eso, un intento. Ari no le permitió ni un solo momento de respiro. Así que lo único que Lewis podía hacer era esquivar y bloquear los ataques que llovían sobre él. En sus gruesos brazos, visibles bajo las mangas arremangadas, se acumulaban pequeñas heridas y moretones azulados. Aunque debía dolerle bastante, no frunció el ceño ni una sola vez. Simplemente se concentró en la situación frente a él y retrocedió. Aunque parecía estar siendo empujado de manera unilateral, sus movimientos eran diferentes a los de ayer. Los pasos al esquivar hacia los lados, adelante y atrás, son bastante estables. Sus pies no perdían el equilibrio ni se enredaban. Solo habían pasado 4 días desde que comenzó a aprender. Aunque había sido, apenas, solo, un corto tiempo desde que empezó a aprender a defenderse, algo mucho más difícil que atacar, Lewis mostró movimientos bastante decentes desde el principio. Claro, no eran perfectos. Hasta el día anterior, había vacilado al decidir la dirección o había alterado su respiración. En el pasado, en situaciones como esas, su mirada habría mostrado confusión. Pero el Lewis reciente, que había cambiado, aplicó de inmediato las técnicas de respiración que había aprendido durante el entrenamiento de ataque y superó los obstáculos por su cuenta. Se esforzó por distinguir cuándo exhalar y cuándo inhalar, controlando su fuerza y sensaciones. Esto, a su vez, lo llevó a comprender los trucos para esquivar y el momento adecuado para intentar un contraataque. Era un progreso sensato. Aunque, por supuesto, todavía no estás ni cerca. Eddie no era tan inexperto como para ser superado por Lewis, quien además cargaba con el riesgo de no poder ver. Algún día llegaría el momento en que Lewis lo derrotaría, pero ese día no sería hoy. Eddie aprovechó cada oportunidad para presionar sin piedad a Lewis, quien intentaba extender o levantar su bastón para mantener el ritmo. El tiempo agotador y violento, en el que solo esquivaba y bloqueaba, parecía no terminar nunca, y finalmente, los labios de Lewis también se tensaron. Eddie decidió reducir la velocidad en ese momento. Era un acto para estimularlo psicológicamente. Además, era una prueba secreta para adivinar cómo Lewis se estaba fortaleciendo a través de los entornos en las pesadillas de la maldición. Si acaso ha acumulado diversas experiencias, o si aún está en el proceso de hacerlo. Lewis notaría sus intenciones y retrocedería para recuperar el aliento. Luego, adoptaría una postura más relajada. Sin embargo, Lewis, concentrado en el entrenamiento, aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque. Se abalanzó como si estuviera poseído. El momento en que su sensatez se convirtió en arrogancia fue breve. De él emanaba una gran determinación y voluntad para liderar el ritmo del combate, aunque fuera solo una vez. Aunque su habilidad crecía día a día, era evidente que no había experimentado una variedad de situaciones. Solo había aprendido a usar su cuerpo. TSK. Eddie, a punto de chasquear la lengua involuntariamente, infló las mejillas para contenerlo y bloqueó el bastón de Lewis con el suyo. También hizo todo lo posible para evitar que sus labios se torcieran. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, decidió crear distancia. Para darle a Lewis un respiro, ocultó su presencia por primera vez durante el entrenamiento.
y lo hizo por completo. Aunque todo es bueno, Louis tendía a sumergirse demasiado en sus propios movimientos. No era extremo al punto de perder el control, pero se volvía apresurado. Sabía que era una trampa, no una oportunidad, pero aún así caía en ella sin un plan. Parecía no pensar en las consecuencias. Al principio, parecía que no podía controlarse debido al repentino aumento de su habilidad, pero últimamente parecía que su arrogancia había crecido. Hay una diferencia entre aumentar la confianza y que ésta se inflame. Si este punto se solidificaba como un hábito, podía terminar con una visión estrecha, como un ciego que ve. Además, Louis estaba cruzando el gran abismo entre las pesadillas de la maldición y la realidad. Aplicar lo aprendido en un mundo visible al presente, donde no podía ver, era demasiado arrogante y peligroso. Como no habría nadie en las pesadillas que notara y reprimiera sus crecientes deseos, parecía que Eri tendría que resolver este problema. Decidido, Eri deslizó su figura y la ocultó. Su presencia se fundió en la sombra creada por una pila de muebles reunidos para usar el amplio espacio. Casualmente, el color de su ropa hoy también era negro, por lo que se mezcló naturalmente como un camuflaje. Así pasaron varios minutos. Al no sentir la presencia que debería estar allí, la mano de Louis que sostenía el bastón se agitó. Ante la situación desconocida, su cuerpo tembló. Jadeó y movió los ojos nerviosamente. ¿Haré? Parecía que la razón volvía a él. Louis llamó cautelosamente a Eri. No hubo respuesta. Eri. Lo buscó de nuevo, pero el silencio persistió. Al ver que su respiración, que se estaba calmando, volvía a alterarse, Louis presionó su pecho. Lo primero que pensó fue que no debía exaltarse. Bajó los ojos y movió la cabeza rígida para tratar de detectar el aura de Eri. Eddie no habría salido en medio del entrenamiento. Tampoco había nadie que se interpusiera entre ellos, así que no habría ocurrido ningún problema en la habitación. Se sintió ridículo al rumiar algo tan trivial como si hubiera descubierto algo grandioso. Louis se pasó la mano áspera por la cara y sus ojos brillaron fríamente. Estaba seguro de que Eri estaba escondido en algún lugar, observando. Normalmente, Eri lo trataba como un maestro, pero en raras ocasiones, cuando se enfrentaba a Eri como un asesino, le erizaba la piel. Era fuerte, rápido e impresionante, tanto que no podía creer que tanta fuerza, habilidad, velocidad y poder salieran de su delgado cuerpo. Cada vez que entrenaban, Louis tragaba su admiración. Si Eri decidía ocultar su presencia, con su habilidad actual, sería difícil incluso determinar su ubicación. Pero no podía quedarse quieto, así que Louis abrió los oídos y agudizó sus sentidos, concentrándose al máximo en su entorno. Cuanto más tiempo pasaba, más sentía que su garganta se cerraba. Su boca se secaba y su lengua se sentía áspera, la presión era más abrumadora que moverse. A medida que crecía la idea de no saber cuándo, dónde, cómo o con qué fuerza atacaría a su oponente, Louis comenzó a darse cuenta de cuán ridículamente arrogante había sido hoy. Era una realización tardía. Si no calculaba adelante y atrás al entrar en combate, caería en la trampa tendida por su oponente. Así que, cuando recuperara el sentido, ya estaría en peligro. Eri se lo había dicho repetidamente, pero cada vez que entrenaba, lo olvidaba por completo. ¡Qué tonto! El cabello mojado de sudor le molestaba. Justo cuando la sensación de pegajosidad en su frente se volvía desagradable. Una ráfaga de viento sopló. Louis instintivamente giró su cuerpo hacia un lado. Lo que sopló no era el viento, sino el bastón de Eri. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Apretó con fuerza el bastón que sostenía. Pero no se le dio la oportunidad de contraatacar. Los ataques de Eri comenzaron a llover uno tras otro. El Eri amable y a veces estricto que había estado enfrentando hasta ahora no estaba en ninguna parte.
El nivel de los ataques era incomparablemente más feroz que antes. No podía siquiera intentar bloquear, solo esquivar. Y entonces, por primera vez, los ataques que siempre iban hacia arriba bajaron. Los ojos de Lewis se agitaron como un barco en una tormenta. Sin saber cómo responder, intentó esquivar hacia un lado y luego retrocedió. Al tambalearse, su torso también colapsó. Eddie no se detuvo allí, golpeó la muñeca de Lewis con la mano que no sostenía el arma y luego pateó el bastón. El apoyo en el que confiaba, entre las callosidades que comenzaban a endurecerse, se deslizó de su agarre. No tuvo tiempo de agarrarlo. Clack cayó al suelo, y Lewis lo siguió con sus ojos ciegos. El impacto en su mente fue enorme. El bastón era, antes que un arma, los ojos de Lewis. Y Ari, quien se lo había dado, lo había atacado de esa manera. Nunca, ni en sus sueños, había imaginado que algo así sucedería, por lo que estuvo a punto de sollozar. Pero no se le dio el lujo de sumergirse en la confusión. Los ataques implacables continuaban sin fin. Lo único que Lewis, acorralado, podía hacer era reprimir sus emociones incontrolables y esquivar. Finalmente, sus piernas tocaron la cama. ¿Qué debía hacer en una situación como esta? No había más espacio para retroceder. Como una gran pila de nieve derritiéndose, la confianza que había acumulado con tanto esfuerzo se convirtió en impotencia, dejando un nudo venenoso. Aunque vio la expresión distorsionada de Lewis, a punto de llorar, Ari lo ignoró. El bastón de Ari se balanceó hacia el pecho de Lewis. Probablemente, Lewis solo retrocedería para esquivar, carente de flexibilidad. Pero Lewis, contrario a las expectativas de Ari, esquivó y al mismo tiempo extendió la mano para agarrar el bastón. Los ojos de Ari se abrieron de par en par. Mientras Lewis se inclinaba hacia la cama, el cuerpo de Ari fue arrastrado sin remedio. Podría haber soltado el bastón, pero no lo hizo. El cuerpo de Lewis cayó primero sobre la suave manta. Luego, Ari cayó sobre él, hundiendo su rostro en la nuca de Lewis. Era un contacto que no ocurría desde hacía mucho tiempo. La textura de su piel y el olor a sudor fueron reconfortantes. La respiración agitada de Lewis, como si se hubiera sumergido en aguas profundas y oscuras, mareó sus oídos, embriagados por la nebulosidad. El latido del corazón que transmitía el pecho que subía y bajaba, hizo palpitar el corazón de Ari. Sus orejas se enrojecieron por el calor que compartió con Lewis. Debería levantarse, pero no quería. No quería separarse. Debido al prolongado ayuno, aún no estaba completamente saciado. Pero tenía que levantarse. Esto ya es algo que él tampoco querría. De alguna manera, sentía que las lágrimas iban a salir. No sabía qué era lo que lo hacía tan triste y doloroso. Mientras mordía su labio y extendía el brazo para ejercer fuerza. Ja ja ja, ja ja ja. Lewis estalló en risas. El sonido que brotaba tenía un tono de llanto, por lo que Ari levantó la cabeza y lo miró. No podía ver su expresión debido a la gran mano que cubría sus ojos. Estaba a punto de preguntarle si estaba bien, cuando Lewis extendió la otra mano y lo abrazó con fuerza. Quedémonos así, solo un momento. Ha pasado tanto tiempo desde que estuve tan cerca de ti, que aún no me siento satisfecho. Sentí una complejidad abrumadora en él, que expresaba palabras que yo no podía pronunciar, pero que sentía igual. Ari relajó su cuerpo y esperó en silencio a que Lewis se calmara. ¿Cuánto tiempo compartieron su calor? Ari, mi cabello ha crecido mucho y es incómodo. Antes podía soportarlo, pero ahora no quiero que me cubra los ojos. Así que, córtamelo. Él, que había levantado muros para mantener la distancia pero sin alejarse demasiado, rompió el hielo y permitió el calor del futuro. Lo permitió. En lugar de responder, Ari asintió con la cabeza apoyada en el hombro de Lewis. Gracias. Gracias, Ari.
¿Por qué se siente tan agradecido? La persona que debería estar agradecida es él. Lois era demasiado blando con Eddie. Y eso, era increíblemente adorable. Lois era adorable.